¿Alguna vez has sentido un zumbido invisible que roba tu paz justo cuando quieres orar o tomar una decisión importante? No es casualidad. Así como una simple mosca puede arruinar un perfume, pequeños susurros espirituales pueden corromper lo que Dios edifica en tu vida. Satanás no siempre ataca de frente, muchas veces vigila en silencio, esperando tu debilidad. Pero hay una promesa: donde la luz de Cristo entra, toda sombra huye. Hoy descubrirás cómo reconocer esas señales ocultas y caminar con autoridad en medio de la guerra invisible. En Apocalipsis 12:9 leemos: y fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que engaña al mundo entero. Ese pasaje no solo nos muestra la astucia de Satanás, sino que además deja ver las formas ocultas que emplea para vigilar y manipular. Hoy hablaremos de cómo ciertos insectos que parecen inofensivos pueden ser utilizados espiritualmente como instrumentos de vigilancia satánica. Te mostraré cómo reconocerlos, cuál es su significado en la palabra y qué representan en tu caminar con Dios. Prepárate para abrir los ojos del Espíritu y descubrir aquello que parecía invisible. ¿Estás listo para comprender lo que el Señor quiere mostrarte y así protegerte de las trampas que el enemigo ha tendido desde el principio de los tiempos? Lo invisible siempre ha ejercido dominio sobre lo visible. Muchas veces lo que no alcanzamos a percibir es más real y más activo que lo que vemos. En el ámbito espiritual nada ocurre por casualidad. Tampoco lo es que Satanás se valga de ciertas manifestaciones físicas para encubrir sus planes. Uno de los recursos más sutiles y persistentes que él ha adoptado son los insectos. Estas pequeñas criaturas que solemos ignorar poseen un simbolismo poderoso en la palabra de Dios. Por esa razón, el adversario las ha convertido en modelos perfectos para vigilar, invadir y oprimir. A lo largo de las Escrituras, los insectos no aparecen como simples elementos de la naturaleza, sino como señales de juicio, de advertencia, de corrección divina. En Éxodo, el Señor envía nubes de moscas sobre Egipto como una de las plagas que castigaron a Faraón por la dureza de su corazón. Y Jehová lo hizo así, y vinieron enjambres de moscas a la casa de Faraón, a las casas de sus siervos y por todo Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Éxodo 8:24. El propósito de aquella invasión no era biológico, era espiritual. Aquellas moscas no eran simples molestias, simbolizaban descomposición moral, juicio y advertencia. Dios las usó para llamar al arrepentimiento, pero el corazón de Faraón permaneció endurecido. Ahora bien, si el Señor utilizó insectos para despertar, disciplinar y mostrar su autoridad, no es lógico pensar que Satanás, imitador y corruptor de todo lo que Dios hace, emplee esos mismos símbolos como armas de ataque. El enemigo no crea nada nuevo. Lo único que hace es pervertir lo que ya ha sido establecido por el Creador. Donde Dios coloca un signo de corrección, Satanás levanta un instrumento de opresión. Donde el Señor pone una señal de advertencia, el diablo introduce una trampa invisible. Por eso muchos creyentes no entienden por qué ciertos patrones se repiten en su vida espiritual. ¿Por qué aún después de orar sienten la misma inquietud, la misma confusión mental, la misma opresión que no tiene explicación aparente? No siempre es cansancio, no siempre se trata de ansiedad común. Muchas veces son señales de una vigilancia espiritual instalada como un enjambre, silenciosa pero constante. De la misma manera que una mosca no puede herirte físicamente, pero llega a ser insoportable cuando zumba cerca de tu oído. Así también el enemigo utiliza sus moscas espirituales
para perturbar tu paz y observar tus reacciones. Él no se presenta con cuernos ni tridente, se disfraza en susurros, en molestias, en pensamientos repetitivos, que juntos forman un patrón de vigilancia espiritual. Hay quienes se preguntan por qué, justo antes de tomar una decisión importante, sienten una confusión extraña. ¿Por qué, al acercarse más al Señor, aparecen distracciones y conflictos sin sentido, acompañados de la sensación de estar bajo una mirada invisible? No es paranoia, es guerra espiritual. En Eclesiastés 10:1 leemos: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Este versículo nos muestra una verdad profunda. Lo pequeño puede arruinar lo valioso. Una sola mosca, al entrar en contacto con el perfume, corrompe lo que es sagrado. Eso es exactamente lo que hace el enemigo con sus insectos espirituales. Introduce lo mínimo, lo casi imperceptible, para estropear lo que Dios está edificando en tu vida. No se trata de tener miedo a los insectos en sí, sino de captar la enseñanza espiritual que hay detrás de ellos. Así como los profetas contemplaban visiones cargadas de símbolos celestiales, también nosotros podemos descubrir que ciertos signos en la vida diaria nos están mostrando un mensaje más profundo. No olvidemos que Dios hablaba a sus siervos a través de imágenes, parábolas y elementos de la creación. En el libro de Joel encontramos estas palabras: lo que dejó la oruga lo comió el saltón, lo que dejó el saltón lo devoró el revoltón, y lo que quedó del revoltón se lo tragó la langosta. Joel 1:4. Esta secuencia de insectos que arrasan todo lo que encuentran es una ilustración de pérdidas continuas, de golpes sucesivos que caen sobre el pueblo de Dios. El sentido es claro. Cuando el enemigo ataca, no lo hace con un solo golpe, lo hace en oleadas, y en muchas ocasiones se vale de figuras que debemos discernir en el espíritu más allá de lo literal. Debemos entender que hay insectos que en el ámbito espiritual simbolizan formas muy concretas de vigilancia satánica. Así como en el mundo natural ciertos insectos poseen habilidades sorprendentes, ojos que ven en múltiples direcciones, antenas sensibles, vuelos estratégicos, en lo invisible esas capacidades reflejan a espíritus enviados para observar, imitar, interrumpir o debilitar nuestra vida. No es coincidencia que en Marcos 3:22 los escribas acusaran a Jesús diciendo: tiene a Beelzebú y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. El nombre Beelzebú significa literalmente señor de las moscas. ¿Y por qué se le asocia con ellas? Porque desde tiempos antiguos se entendía que el mal también se manifestaba como una invasión constante, como un zumbido que perturba, como una presencia que trae confusión y enfermedad. Llamar a Satanás señor de las moscas no era un insulto sin más, era una revelación de su naturaleza corruptora y acosadora, y esa misma operación sigue activa hoy. Satanás no ha cambiado de estrategia, solo la viste con disfraces distintos. Hay personas que pueden estar bajo observación espiritual sin siquiera notarlo. Sienten una mirada sobre ellas que no viene de un ser humano, sino de agentes invisibles que se encargan de estudiar sus debilidades, anotar sus reacciones y registrar sus costumbres. Y cuando ya tienen suficiente, esperan el momento preciso para golpear. No siempre lo hacen de inmediato. Esperan que tu fe se debilite, que tu oración se enfríe, y entonces lanzan el aguijón. El comienzo del ataque casi nunca es ruidoso, es silencioso, astuto. Así como un insecto se cuela por una rendija y se oculta en un rincón, del mismo modo actúan los espíritus de vigilancia. No se presentan de manera escandalosa, se esconden en lo cotidiano, en heridas del alma
que no han sanado, en vacíos espirituales que no han sido llenados con oración. Y cuando ya tienen espacio, empiezan a robar la paz, a provocar inquietud sin razón, a transformar cosas pequeñas en problemas enormes, a alterar la atmósfera de tu hogar, tu concentración en la oración, tu descanso en la noche. Si no se les detecta a tiempo, terminan levantando verdaderos nidos espirituales, desde donde influyen más directamente en tus decisiones y emociones. Por eso debemos discernir que no toda distracción, no todo cansancio, ni todo pensamiento repetitivo es solamente un tema mental o emocional. Hay momentos en que son señales claras de que algo te está observando, algo que no proviene de Dios. Recuerda que el enemigo se disfraza como ángel de luz y puede presentarse bajo ideas lógicas, razonamientos aparentemente inofensivos que en realidad son inspirados por una vigilancia oscura cuyo propósito es apartarte del camino de Dios. Pero esta verdad no debe producir temor en nosotros, sino entendimiento. Porque de la misma manera que Dios permitió que Job fuera probado, pero nunca lo dejó sin cuidado, también nosotros podemos pasar por etapas en las que el enemigo intente vigilarnos, pero jamás logrará destruirnos si permanecemos fieles y consagrados. Job 1:7 nos abre una ventana muy reveladora. Y Jehová dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás al Señor dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. El adversario merodea, observa con cautela, pero no actúa sino cuando se le abre una entrada, y muchas veces esa entrada no se abre de manera consciente. Se abre con la negligencia, con la ausencia de oración, con una vida sin cuidado espiritual. Lo que muchos ignoran es que una de las armas más repetidas de esos insectos espirituales es la insistencia. Así como un mosquito vuelve una y otra vez, noche tras noche, sin desistir en posarse sobre ti, de la misma manera el enemigo aplica tácticas persistentes para debilitar tu mente y tu corazón. Y cuando el espíritu se agota, la guardia se baja. Por eso Jesús nos exhortó en Mateo 26:41: velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es frágil. Ese llamado a velar no es una simple sugerencia, es una orden para la batalla. Pero aún más que entender que existe vigilancia espiritual, debemos comprender que hay también cobertura divina. Dios no te deja desprotegido. Él ha provisto herramientas, discernimiento y sobre todo autoridad. Y a medida que avancemos en esta enseñanza, notarás que cada insecto representa una estrategia específica del enemigo. Sin embargo, descubrirás que frente a cada estrategia hay una promesa. Frente a cada ataque hay una salida. Y frente a cada espíritu de acecho hay una protección celestial que se activa cuando eliges caminar en santidad y en discernimiento. Hasta aquí hemos abierto la puerta para comprender un tema que muchos han ignorado. La vigilancia del enemigo no es un mito, es una realidad. Pero también lo es el poder de Dios que limpia, cubre y fortalece. En lo que sigue veremos en mayor profundidad cómo actúan esos agentes y cómo resistirlos. Lo primero que debes entender es esto: si alguna vez te has sentido observado, confundido o exhausto en tu interior, no estás perdiendo la razón. Estás en medio de una guerra invisible. Y el Señor quiere darte visión espiritual para mirar más allá del ruido, más allá del zumbido, más allá de lo que parece normal. Porque solo quien ve con claridad puede caminar con autoridad. Y tú has sido llamado a vivir en libertad, no bajo el acecho del enemigo. El rechazo no es únicamente un sentimiento, es una realidad espiritual con la capacidad de distorsionar la percepción de uno mismo y desviar el rumbo de la vida.
no aparece por accidente en momentos críticos, ni se repite sin razón cuando uno está a punto de dar un paso hacia el crecimiento. El adversario sabe que el rechazo es de las armas más potentes para detener un llamado, quebrar una identidad o implantar una herida que paraliza. Pero la palabra de Dios nos muestra que lo que fue usado para humillar puede transformarse en la base de un propósito mayor, y que el deseo de Dios es que cada herida sea plataforma y no cadena. Desde los primeros relatos bíblicos vemos que el rechazo acompaña la vida de los escogidos. No es señal de inutilidad, sino evidencia de un llamado. José fue rechazado por sus propios hermanos, no por lo que hacía, sino por lo que representaba. Su túnica, su visión, su favor con el Padre bastaban para que sus hermanos se volvieran contra él. Génesis 37:4 lo declara con claridad. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían y no podían hablarle en paz. Ese rechazo no fue prueba de que José estaba errado en su camino, fue al contrario, señal de que caminaba en la dirección correcta. Lo que provocó el rechazo era precisamente el reflejo del propósito que portaba. Esto nos enseña un principio profundo. El rechazo no siempre es fruto de errores, sino de la gracia de Dios en acción. El rechazo puede ser una reacción espiritual contra una gracia que aún no ha dado su fruto completo. Es el reflejo de un espíritu de envidia que percibe lo que Dios está formando en silencio. Y aunque en lo natural se traduzca en abandono, burla o desprecio, en lo espiritual es una alarma que señala que dentro de ti hay algo que representa una amenaza para el reino del enemigo. Pero el rechazo no se limita a un solo instante. Toma forma, levanta su voz, acusa, insiste, se transforma en un relato que pretende instalarse como tu identidad. Esa es su estrategia más peligrosa. El rechazo quiere que te definas por aquello que otros no supieron reconocer. Intenta convencerte de que naciste para ser dejado a un lado, ignorado, humillado. Y cuando esa semilla entra en el corazón, comienza a deformar cada relación, cada oportunidad, cada paso. Por eso la palabra de Dios es tan clara. No basta con resistir el rechazo, hay que transformarlo. El llamado no es a ignorar la herida, sino a redimirla. Isaías 53 describe a Jesús como alguien también rechazado, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, conocedor del quebranto, y como si de él escondiéramos el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53:3. Jesús no fue rechazado por falta de valor, sino por la grandeza que llevaba consigo. Su pureza fue incomprendida, su autoridad desafiada, su entrega ridiculizada. Pero en lugar de dejar que ese rechazo marcara su destino, lo convirtió en instrumento de redención. Su rechazo abrió la puerta al eterno deseo de Dios de acercarse a la humanidad. Lo que fue despreciado por los hombres, Dios lo levantó como puente de salvación. Este patrón se repite una y otra vez. El rechazo del mundo no es señal de falta, sino prueba de que no perteneces a su sistema. Juan 15:19 declara: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes bien, yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Esta verdad cambia la mirada. El rechazo deja de ser una ofensa personal y se muestra como un conflicto espiritual. No eres rechazado por casualidad. Eres rechazado porque fuiste apartado. No eres despreciado porque no vales, sino porque llevas una marca espiritual que incomoda al reino de las tinieblas. Ahora bien, el propósito de Dios no es solo consolar al rechazado, sino transformarlo en deseado.
Esa es la enseñanza verdadera de la Escritura. No únicamente soportar el desprecio, sino convertirlo en evidencia de una elección divina. La historia de David es un claro ejemplo de este principio. Cuando el profeta Samuel llegó a casa de Isaí para ungir al nuevo rey, David ni siquiera fue llamado a la reunión. Su propio padre no lo consideró digno de ser candidato. Sin embargo, Dios lo vio, y cuando Samuel preguntó si había otro hijo, Isaí respondió casi con desdén: queda todavía el menor que cuida las ovejas. 1 Samuel 16:11. Pero aquel que había sido excluido era el escogido de Dios, porque el deseo divino no se rige por criterios humanos. Donde otros ven insignificancia, él ve un rey. Este es el corazón de la transformación que enseña la palabra. El rechazo es momentáneo. El deseo de Dios es eterno. El abandono es humano, la elección es divina. Y cuando esa verdad penetra en el alma, uno deja de andar con la cabeza baja o el corazón roto. Se camina con la certeza de que lo que se intentó usar para detenerte se convertirá en testimonio de resurrección. Lo que fue usado para disminuirte será la plataforma que Dios levantará para exaltarte. Cuando Jesús comenzó su ministerio, también enfrentó el rechazo de su propia gente. En Marcos 6:3, al oírlo enseñar, decían: ¿no es este el carpintero, hijo de María? ¿No están aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Su pasado fue usado como excusa para negar su autoridad. Su origen fue argumento para menospreciar su unción. Pero ese rechazo no frenó su llamado, lo impulsó a ir más lejos. Porque cuando no eres recibido en un lugar, es señal de que la semilla ya fue plantada. El fruto verdadero está en otra tierra. Esta es otra verdad esencial. El rechazo muchas veces cierra una puerta que Dios no quiere que atravieses. No todos los lugares que deseas son los que Dios te ha asignado. No todas las personas cuya aceptación buscas están preparadas para valorar lo que llevas dentro. En lugar de ver el rechazo como fracaso, hay que aprender a verlo como redirección. Proverbios 16:9 enseña: el corazón del hombre traza su camino, pero Jehová dirige sus pasos. Tus planes pueden llevarte a una puerta, pero solo Dios decide cuál se abre. Y al comprender esto, el corazón se libera del peso del rencor. Ya no se persigue la aprobación de quienes no tienen los ojos espirituales para reconocer el propósito. Ya no se trata de forzarse a encajar en moldes diseñados para limitarte. El corazón ya no se orienta hacia quienes rechazan, sino hacia aquel que llama. Y cuando esa mirada se desplaza, todo empieza a cambiar. El alma se armoniza con el cielo, el espíritu encuentra fuerza, la mente se renueva y el deseo de Dios comienza a hacerse visible en la vida. En los Salmos, David abre su corazón al hablar del rechazo, pero también proclama con fe lo que el Señor hace con los que han sido despreciados. En el Salmo 118:22 declara: la piedra que desecharon los edificadores se ha convertido en la principal del ángulo. Ese versículo concentra la verdad central. Lo que fue dejado de lado se convierte en lo fundamental. Lo que fue ignorado se vuelve indispensable. Y no es casualidad, es el plan de Dios. No surge de sentimentalismo, sino de estrategia divina. Solo quien ha sentido el rechazo puede extender misericordia. Solo quien fue excluido entiende lo que significa incluir. Solo quien fue herido por el desprecio tiene la capacidad de sanar a quienes todavía sufren bajo ese peso. La enseñanza bíblica no se limita a soportar el rechazo con resignación, sino a dejar que Dios lo use como herramienta formadora. El rechazo pule, libera de la esclavitud de buscar aprobación humana,
rompe la dependencia emocional, arranca la raíz del orgullo y abre lugar a una identidad afirmada únicamente en la voz del Señor. En Romanos 8, 33-34 leemos: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Esta palabra es un escudo para el alma. No interesa quién te rechace si ya has sido justificado por Dios. No importa quién te ignore si el cielo mismo te ha escogido. De esa manera, el alma deja de ansiar aceptación en los lugares de rechazo y empieza a desear el terreno donde florece la voluntad divina. El deseo se limpia, deja de orientarse hacia la alabanza de los hombres y se dirige a la gloria del Señor. Ya no busca pertenecer a un grupo, sino agradar al Padre. Y esa transformación del deseo produce una obra interior que ninguna crítica puede derribar. El proceso no ocurre de un momento a otro, pero es real y poderoso. Porque cuando lo que hería pierde fuerza, nace la libertad. Cuando lo que desanimaba ya no paraliza, surge el crecimiento. Cuando lo que causaba vergüenza se transforma en revelación, aparece el propósito. Esa es la transformación que ofrece la palabra. No un simple alivio emocional, sino una resurrección espiritual. De lo que los hombres desecharon, Dios hace lo valioso. De lo que produjo lágrimas, Él saca gozo. De lo que fue desprecio, Él levanta corona. Y todo comienza con una elección: decidir que el rechazo ya no tenga la última palabra, creer que el deseo de Dios es más fuerte que cualquier abandono, reconocer que cada puerta cerrada no significa el final, sino la entrada a un camino más alto. Porque el que fue rechazado por los hombres fue exaltado por Dios. Ese mismo patrón se repite en todos los que se entregan a su voluntad, confían en su proceso y abrazan su propósito. Existen sonidos que perturban más que un grito. Un zumbido constante, persistente, que se mete al oído sin pedir permiso y altera la paz del corazón. Así actúa el enemigo cuando quiere destruir desde adentro, no siempre con voces fuertes o ataques evidentes, sino con susurros que se vuelven un murmullo espiritual. No necesita gritar si logra instalarse en la mente por medio de la repetición, como un insecto que ronda sin cesar junto al oído. Esa es la forma de vigilancia que no se muestra como ojos que espían, sino como voces que murmuran incansablemente. Ese es el zumbido del miedo, de la duda, de la culpa, una voz invisible que no proviene de Dios, pero que pretende hablar con autoridad sobre tu vida. Porque en el mundo espiritual, las palabras no solo se escuchan, también se perciben en lo profundo. El alma tiene oídos, y lo que llega a ellos puede determinar la dirección de tus pasos. Por eso, una de las tácticas más sigilosas del adversario es sembrar pensamientos que no parecen peligros, sino simples reflexiones internas, pero que en realidad no nacen de ti. Son intrusiones, imágenes, frases, ideas que aparecen sin ser invitadas, sensaciones que se instalan sin causa aparente. No es imaginación activa, es una estrategia escondida. Y si uno permite que se queden, pronto se vuelven el centro de la atención, como una mosca que gira incansablemente en el mismo lugar. Esa voz persiste hasta transformar una impresión pasajera en una certeza que paraliza. La culpa es una de sus armas predilectas, no la que conduce al arrepentimiento, sino aquella que inmoviliza, la que acusa incluso después del perdón, la que insiste en recordarte lo que Dios ya echó en lo profundo del mar. En Apocalipsis 12:10 se describe al diablo como el acusador de nuestros hermanos, aquel que los señalaba día y noche delante de Dios. No descansa, no interrumpe, no se detiene. Sabe que si logra
que su murmullo opaque la voz del Espíritu, el creyente caminará con peso, orará con duda y servirá con temor. Esa es su estrategia. No derribar de un golpe, sino desgastar poco a poco. Convertir el corazón en terreno inseguro, donde cada paso esté envenenado por la sospecha de si realmente el Señor está contigo. Pero la palabra no guarda silencio frente a este ataque. Isaías 54, 17 proclama con autoridad: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Aquí no se habla únicamente de armas físicas. También son armas las palabras, las acusaciones, los pensamientos envenenados, disfrazados de conciencia. Toda voz que se levanta contra ti después del perdón queda condenada por la justicia divina. Esa promesa tiene poder porque nos recuerda que el juicio no está en manos del enemigo, sino en las del Dios que justifica. Cuando el adversario logra meter su murmullo en la mente, también introduce patrones. Lo que comenzó como un pensamiento aislado se transforma en un hábito. La persona empieza a esperar el rechazo antes de que ocurra. Interpreta los silencios como abandono. Confunde corrección con condena. El enemigo no necesita aparecer físicamente para actuar. Basta con que una de sus ideas eche raíz en la mente. Y la persona empieza a vigilarse a sí misma desde el miedo y no desde la gracia. Así se crea una vigilancia interior donde ya no hace falta un demonio externo, porque la mente ha sido entrenada para autoacusarse. Y este método es eficaz porque la voz del enemigo imita el tono de la razón. No se presenta como amenaza, sino como evaluación. Te hace creer que estás siendo justo contigo mismo, cuando en verdad repites su mentira. En 2 Corintios 10, 5, el apóstol Pablo nos llama a derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La mente es un campo de batalla y cada idea que no se somete a la verdad de la palabra puede transformarse en instrumento del enemigo. No importa si parece lógica o justa, si no edifica, si no está en armonía con la Escritura, si no conduce a la paz que sobrepasa todo entendimiento, no proviene de Dios. El enemigo no puede controlar tu mente, pero intenta alojarse en ella, como un mosquito que no entra por la puerta principal, sino por una rendija casi invisible. No busca confrontar de frente, sino distraer. Si logra desviar tu mirada hacia la culpa o el temor, ya no necesita atacarte directamente. Basta con que dejes de fijar tus ojos en Cristo y comiences a examinarte desde el lente del error. Y esa es una de las formas más efectivas de su vigilancia espiritual. El enfoque en uno mismo. Cuando la mirada se queda atrapada en tu propio ser, dejas de percibir la obra que el Señor está realizando. Y al perder de vista su gracia, el corazón se convierte en terreno fértil para que el enemigo manipule. El Salmo 32, 5 nos recuerda la fuerza del perdón genuino. Te confesé mi pecado, no encubrí mi maldad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando el perdón es real, la culpa pierde autoridad. Pero si la voz del enemigo consigue despertar otra vez el peso del ayer, el alma empieza a caminar como si nunca hubiera sido liberada. Ese es su plan: hacerte vivir como esclavo después de haber sido redimido. Hay quienes oran, pero sienten que algo los detiene. Cantan, pero no hallan gozo. Sirven, pero no experimentan libertad. No se trata de falta de fe, sino de la presencia de interferencia. La vigilancia espiritual del enemigo suele expresarse en formas tan sutiles como constantes.
un pensamiento que insiste en repetirse, una imagen que regresa una y otra vez, la sensación de que Dios está lejos, cuando en verdad Él jamás se ha movido. Son señales de un zumbido espiritual activo, y como todo zumbido, no cesará hasta que sea silenciado por una autoridad mayor. La salida no está en esforzarse más, sino en rendirse más. La batalla no se gana alzando la voz, sino confiando. No se supera intentando reprimir el pensamiento, sino llenando la mente con la palabra que nunca vuelve vacía. Filipenses 4:8 instruye con claridad: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. No es un consejo de optimismo humano, es una estrategia divina para desarmar el ruido del enemigo. Pensar lo correcto es un acto de guerra espiritual. Dirigir la mente hacia lo que edifica, fortalece y sana es levantar el escudo de la fe que apaga los dardos del maligno. Cuando la mente se rinde a la verdad de Dios, el adversario pierde acceso, porque no puede sembrar su zumbido en un terreno sellado, ni infiltrar pensamientos en una mente ocupada por Cristo. Ese es el giro decisivo. Lo que antes era un canal de vigilancia se convierte en territorio consagrado. Donde hubo confusión, ahora hay claridad. Donde hubo acusación, ahora hay justificación. Lo que fue una habitación abierta ahora es un altar. El enemigo no deja de intentar, pero quien ha comprendido esta dimensión ya no cede. El discernimiento madura. La voz que antes parecía interna se reconoce como externa. Y cuando eso ocurre, la autoridad espiritual se activa. Ya no se acepta todo pensamiento como propio. Ya no se permite que el pasado tenga voz en el presente. Ya no se le da lugar al temor en medio de la paz. Porque la paz no es solo un sentimiento, es una presencia. Y cuando la paz de Dios gobierna la mente, el enemigo huye, no porque se rinda, sino porque no puede permanecer donde hay luz. Esa vigilancia satánica, disfrazada de zumbido emocional y espiritual, es insistente, pero jamás invencible. Su fuerza depende del consentimiento. Solo avanza cuando se le abre la puerta. Solo se mantiene donde no hay resistencia. Pero cuando el creyente proclama la verdad, la frecuencia cambia, el zumbido se apaga, la atmósfera se purifica y lo que fue tormento se convierte en testimonio. La mente se transforma en instrumento de revelación, no de confusión. La voz interior se armoniza con el espíritu, no con el acusador, y el alma vuelve a hallar descanso, porque el descanso verdadero no proviene de la ausencia de conflictos, sino de la certeza de que ninguna voz extraña puede eclipsar la del pastor. Jesús declaró en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Esa es una promesa de cobertura eterna. No importa cuántos ruidos pretendan interrumpir, la voz del Señor siempre será más clara para el corazón que decide seguirle. Hay lugares que ni necesitan palabras, basta entrar y el ambiente revela lo invisible. Se percibe el peso espiritual que allí habita. El aire parece denso, la mente se dispersa y el corazón se inquieta sin saber por qué. No siempre es algo visible lo que invade el ambiente, sino una presencia que no proviene de la luz. No toda suciedad es física. Existe una contaminación invisible que se revela en el alma. Y es en esos espacios donde se tolera lo impuro, donde los insectos espirituales encuentran el lugar perfecto para habitar. Ellos no necesitan una invitación explícita, basta con un clima familiar a su naturaleza. Cuando el entorno se corrompe con lo carnal, lo oculto o la indiferencia espiritual, el enemigo halla terreno fértil para extender su dominio.
Tal como los insectos de la naturaleza son atraídos por lo podrido, por lo que no se limpia o se deja expuesto demasiado tiempo, así también los agentes de las tinieblas se acercan a las áreas del alma donde no ha habido renovación, donde la herida se volvió costumbre, donde el pecado se ocultó tras la rutina. No siempre se trata de un acto notorio. Muchas veces la simple ausencia de lo santo abre la puerta a lo impuro. La vigilancia de esos insectos espirituales no requiere portales grandes. Les basta con una rendija dejada por descuido. En Ezequiel 8, el profeta fue llevado en visión a ver lo que pasaba en el templo, no en su exterior, sino en las cámaras secretas. Allí, los ancianos de Israel rendían culto a imágenes detestables, convencidos de que nadie los observaba. Pero el Señor le dijo: ¿has visto, hijo de hombre, lo que hacen en oculto los ancianos de la casa de Israel, cada uno en sus cámaras pintadas? Porque dicen: Jehová no nos ve, Jehová ha abandonado la tierra. Ezequiel 8:12. Esa palabra revela la raíz de este conflicto. Espacios internos, personales, familiares e incluso espirituales, donde lo profano convive con lo sagrado, se convierten en campo abierto para la vigilancia demoníaca. Satanás no pide permiso cuando hay suciedad sin limpiar. Lo que no se purifica termina pudriéndose y lo podrido atrae. Por eso, en muchas vidas, el enemigo no necesita golpear con fuerza. Le basta con que ciertas cosas no se remuevan, con que se mantenga la conversación sin confrontar la verdad, con que la música se reciba sin discernimiento, con que se tolere una compañía que diluye la consagración. Cada detalle así prepara un ambiente favorable para la presencia de los insectos espirituales. No son símbolos poéticos, son realidades, entidades designadas para vigilar, oprimir y desgastar la resistencia desde dentro. El problema no siempre viene de fuera. A veces el nido está dentro, como en una casa limpia, donde detrás de una pared o una grieta se descubre una colonia escondida. Lo mismo sucede en lo espiritual. Por fuera todo puede lucir ordenado, pero el interior estar contaminado. Por eso el Señor confrontó a los fariseos: por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mateo 23:28. El problema no era lo visible, sino lo que no se quería sacar a la luz. Y es allí donde la apariencia sustituye a la verdad, donde los insectos del enemigo se multiplican sin resistencia. En muchos hogares reina el desorden espiritual porque se ha confundido la tolerancia con la gracia. No todo lo que se permite nace del amor. Hay cosas que necesitan ser enfrentadas, desechadas, renunciadas. No basta con una oración aislada. La limpieza espiritual debe ser constante, porque el enemigo es persistente. Le basta una grieta emocional sin resolver, una conversación truncada, una herida antigua sin sanar, para entrar. Y una vez dentro, no solo observa, también contamina y altera la atmósfera. La oración se hace pesada, la Biblia parece difícil de abrir, el silencio deja de ser paz y se convierte en incomodidad. Lo espiritual se transforma en carga y así empieza el ciclo. El lugar donde Dios debería habitar termina siendo espacio donde los insectos espirituales se mueven con libertad. El Salmo 101, 2 a 3 declara: entenderé el camino de la perfección, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Este salmo no es un simple poema moral, es una proclamación de pureza espiritual. Un lugar donde lo torcido no tiene cabida, donde los insectos del adversario
no encuentran dónde asentarse. Pero allí donde lo malo se vuelve relativo, donde se justifica el error, donde la voz del Espíritu se apaga, comienza la invasión. Muchos quedan atrapados en ciclos de confusión sin fin, no porque vivan en un pecado abierto, sino porque nunca han desarraigado la contaminación de ciertos ambientes. Relaciones que no edifican, palabras que nunca fueron canceladas, pactos antiguos sin romper, objetos que arrastran una atmósfera opuesta. No es superstición, es discernimiento. No todo lo que se permite es inocente. Deuteronomio 7:26 lo advierte con claridad. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. La casa representa también la vida interior. Lo que se consiente en lo secreto termina manchando lo visible. El enemigo es astuto, no siempre se muestra enseguida. Puede permanecer escondido, desarrollando su influencia poco a poco, como un insecto que deposita huevos sin ser visto. Su vigilancia crece cuando no se le enfrenta, pero cuando la luz irrumpe, la actividad se detiene. Cuando la palabra penetra, lo oculto queda al descubierto, y lo que parecía normal se revela extraño. Esa es la obra del Espíritu Santo. No solo consolar, sino revelar. No únicamente acompañar, sino limpiar. No basta con pedir su presencia, es necesario rendirle el control del ambiente, porque su presencia no coexiste con lo que contradice su naturaleza. La limpieza espiritual no es un rito, es una actitud. Es un estado constante de vigilancia sobre lo que entra, lo que permanece y lo que debe salir. No desde el temor, sino desde la certeza de que el enemigo observa lo que se le permite. Jesús dijo en Juan 14:30: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Esa es la meta, que cuando el enemigo intente buscar, no halle nada que le pertenezca. Ni rencor, ni desobediencia, ni falta de perdón. Nada. Porque un lugar limpio espiritualmente es un terreno impenetrable para la vigilancia demoníaca. A veces no se trata de hacer algo nuevo, sino de dejar de tolerar lo viejo. No es cuestión de obsesionarse con lo oculto, sino de permitir que la luz haga su labor. Efesios 5:13 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. No existe insecto espiritual que soporte la exposición de la palabra, ni vigilancia del maligno que permanezca en un ambiente saturado de adoración, de verdad, de pureza, porque donde el Señor está, el enemigo huye. Donde hay santidad, hay autoridad, y donde hay autoridad, ninguna vigilancia extraña prevalece. Esta parte del conflicto no se resuelve solo con ayuno, ni solo con reprensión. Requiere examen, discernimiento, escuchar lo que no se expresa, reconocer lo que se ha normalizado y, sobre todo, tener el valor de desechar lo que ha sido tolerado. La limpieza es un acto profético. Cada cosa que se elimina en lo físico tiene un efecto en lo espiritual. Cuando se cierra la puerta a una música, a una conversación, a un recuerdo corrompido, no se trata simplemente de ordenar, se está proclamando: este ambiente no es territorio del enemigo, este corazón es altar, esta casa es del Señor. Y cuando esa convicción se afirma, el enemigo no puede mantener su vigilancia, porque sus insectos necesitan corrupción para multiplicarse, necesitan desorden, necesitan tinieblas. Pero cuando la luz lo llena todo, cuando la oración lo cubre todo, cuando la obediencia se vuelve constante, ningún nido sobrevive. Todo lo que es del enemigo se seca. Todo lo sembrado en la noche se arranca con la luz del día.
y la atmósfera vuelve a ser morada de la presencia divina. Hay pensamientos que no nacen de dentro, aunque parezcan propios. Ideas que se deslizan en silencio en el alma, que se instalan con falsa familiaridad, como si siempre hubieran estado allí. Esa es una de las formas más sutiles en que la vigilancia espiritual actúa, introduciendo pensamientos que no vienen del espíritu, sino de una contaminación invisible que invade la mente. Así como ciertos insectos esconden sus huevos dentro de una hoja sin que nadie lo note hasta que brota la plaga. De la misma manera, el enemigo deposita pensamientos, dudas y patrones que más tarde surgen tras una incubación silenciosa. Cuando el alma no reconoce el origen de una idea, comienza a vivirla como si fuera verdad. Entonces la mente se convierte en un terreno abierto, un espacio donde el enemigo observa sin ser visto y edifica sin ser confrontado. Su táctica no consiste en imponer desde el inicio pensamientos destructivos, sino en sembrar interrogantes. ¿De veras, dijo Dios? Esa fue la primera pregunta de la serpiente en el Edén, y todavía es el método más usado para infiltrarse. La vigilancia empieza con una interrupción apenas perceptible en la confianza. La certeza de lo que Dios ha declarado comienza a debilitarse. La promesa se vuelve borrosa. La instrucción pierde firmeza. Y en ese punto, la mente deja de ser espada para convertirse en esponja. Absorbe, recibe y deja de resistir. El pensamiento que antes habría sido rechazado ahora parece razonable, y lo que antes se discernía como tiniebla ahora se percibe como mera complejidad. El enemigo no necesita forzar una invasión si logra introducir una visión contaminada. Una sola semilla dañina colocada en el momento oportuno puede producir una cosecha entera de confusión espiritual. Romanos 12. 2 lo declara con claridad: no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. La transformación espiritual no arranca con un milagro visible, sino con una purificación invisible en la manera de pensar. Cuando el entendimiento no se renueva, se corrompe, y donde hay corrupción de pensamiento, el enemigo halla terreno fértil para levantar sus fortalezas. Es allí donde se inicia su vigilancia, en razonamientos que no han sido llevados cautivos a la obediencia de Cristo. Porque si la mente deja de ser el lugar donde Dios instruye, se convierte en el lugar donde el enemigo espía. Los pensamientos que provienen de Dios traen paz, no porque sean sencillos, sino porque establecen orden, dan claridad y nos dirigen hacia la obediencia. En cambio, los pensamientos contaminados bajo esa vigilancia oscura producen ruido. No solo cuestionan lo que haces, sino también lo que eres. No solo ponen a prueba tus decisiones, sino tu identidad. Ese es el propósito de este ataque: instalar estructuras internas desde las cuales el enemigo pueda vigilar y condicionar sin necesidad de presencia física. Vigilar no es solo observar, también es inducir dudas, temores, decisiones mal dirigidas. Y todo ocurre en el lugar menos visible, la mente. Por eso Pablo habló con tanta fuerza en 2 Corintios 10, 4 a 5. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No habla de fortalezas externas, sino internas. Pensamientos que se han solidificado con el tiempo, argumentos que se transformaron en estructuras, voces que se mezclaron tanto con el discurso interior que ya no parecen extrañas, pero lo son y deben ser derribadas, no con lógica, sino con obediencia. La verdad de Dios no viene a negociar, viene a reemplazar. No llega a discutir con las tinieblas, llega a expulsarlas.
El enemigo sabe que si logra establecer un control vigilante en la mente, puede desactivar la fe sin necesidad de un ataque frontal, porque la fe no solo se opone al temor, también al razonamiento carnal. Cuando lo que creemos empieza a ser evaluado por los criterios del mundo, la fe se disuelve. Ya no se sostiene en la palabra, sino en la lógica. Y lo que se rige por la lógica termina gobernado por el miedo. Así se establece el control satánico sobre el pensamiento, sustituyendo el espíritu por la razón, la obediencia por la conveniencia, la verdad por la duda disfrazada de sabiduría. El pensamiento vigilado deja de soñar con lo eterno y se conforma con lo posible. Ya no ora con expectación, sino con resignación. Ya no espera promesas, solo busca sobrevivir. Y todo esto no nace de falta de deseo, sino de un exceso de vigilancia mental. El enemigo sabe que no necesita robar tu fe si logra ocupar el lugar donde la fe se activa, tu mente. Por eso el apóstol Pedro exhorta en 1 de Pedro 1:13: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Hay una postura mental que protege, una vigilancia santa que impide la infiltración del enemigo. No se trata de vivir con miedo a pensamientos extraños, sino de ajustar nuestra mente a la verdad, de tal manera que ninguna idea ajena al cielo pueda quedarse sin ser examinada. Cada pensamiento cuenta. Cada idea que acogemos y dejamos reposar en el corazón puede convertirse en una entrada. Así como hay insectos que se esconden en las fibras más delicadas, también el enemigo busca disfrazarse en los razonamientos más pulidos. No siempre aparece con blasfemias abiertas. A veces se presenta con frases que suenan correctas, pero carecen de verdad. Son ideas que apelan a la compasión, pero ignoran la santidad. Son razonamientos que parecen justos, pero anulan la obediencia. Y si no se confrontan, se transforman en base de decisiones, en excusa para justificaciones, en cimiento de un pensamiento débil y expuesto. La libertad comienza en la mente, porque lo que no se concibe como libre, nunca se vivirá como tal. Y si el enemigo logra mantener un pensamiento de esclavitud, el cuerpo entero se moverá como esclavo. Aunque la boca proclame libertad, la mente puede seguir en Egipto. Y mientras esa condición se mantenga, la vigilancia espiritual continuará siendo necesaria. Solo cuando el pensamiento se rinde a la voz de Dios, el alma se vuelve un territorio cerrado a todo murmullo ajeno. La vigilancia no siempre se presenta con señales visibles. A veces llega como una sensación persistente de que algo no está bien, una inquietud que detiene el avance, una carga sin forma, pero con peso. El enemigo no requiere espiar desde fuera cuando consigue establecer su guardia dentro. Pero hay una verdad que rompe ese círculo. Quien ha sido sellado por el Espíritu Santo no está a merced de ninguna observación demoníaca. Existe una autoridad que no se estudia, se recibe. Una autoridad que no depende de la edad espiritual, sino de la entrega. Y esa es la autoridad que desactiva la obra invisible del enemigo. Cuando Jesús envió a sus discípulos, no les entregó un sistema externo ni un plan político. Les dio poder. En Lucas 10:19 declaró: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La palabra aquí usada no se limita a autoridad en un sentido abstracto, sino que expresa un poder delegado, una legitimidad espiritual para andar sobre aquello que antes te detenía. Las serpientes y los escorpiones no son casualidad. Representan todo lo que se arrastra, lo que acecha desde abajo, lo que se oculta esperando atacar. Simbolizan esas formas bajas y oscuras en que se mueve el enemigo.
vigilancia silenciosa, ataque inesperado, manipulación desde lo oculto. Pero Jesús dejó claro que esa autoridad no es parcial, es total, es sobre toda fuerza del enemigo. No existe insecto espiritual, figura demoníaca, ni guardia invisible que pueda prevalecer contra quien ha sido revestido con esa autoridad. El problema no radica en que la autoridad no exista, sino en que muchos no caminan en ella. Conocer que se tiene poder no es igual que ejercerlo. La vigilancia del adversario persiste donde la autoridad no se activa, donde el creyente se conforma con resistir, pero no reprende, donde hay conocimiento bíblico, pero no convicción en el espíritu, donde se pide protección en oración, pero no se anda en dominio. Allí el enemigo encuentra espacio para permanecer. Efesios 6, 10 al 11 nos exhorta: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí se revela una clave profunda. La autoridad no actúa en quien confía en sí mismo, sino en quien está fortalecido en el Señor. No se trata de alzar más la voz, sino de estar cubierto con la armadura espiritual que hace invisible la vigilancia del adversario. Cada parte de esa armadura es una posición en lo espiritual. No es solo una metáfora, es estrategia real, porque el enemigo reconoce a quien está vestido de luz y retrocede frente a quien sabe que su cobertura no es emocional, sino divina. Donde hay cobertura, no hay acceso. Donde hay santidad, no hay grieta. Y donde hay obediencia, hay respaldo verdadero. Satanás no huye del bullicio, sino de la autoridad que viene de lo alto. Y esa autoridad no se transmite por el simple hecho de pertenecer a una iglesia, sino por tener comunión íntima con el Cordero. Porque la verdadera vigilancia espiritual no procede del enemigo, sino del trono de Dios. Es el Padre quien guarda los pasos del justo. Él es quien cuida la entrada y la salida. Él rodea como muralla de fuego a los que le temen. El Salmo 34, 7 lo declara con claridad. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese cerco no es una metáfora, es real. Es una cobertura que impide al enemigo establecerse. Puede acercarse, puede mirar de lejos, pero no puede tocar donde hay adoración viva y obediencia sincera. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente no es solo una emoción, es una autoridad legal. Donde el Espíritu mora, no hay lugar para las tinieblas. Pero cuando esa presencia es ignorada, cuando se reemplaza por religiosidad vacía o por rutinas que no transforman, la cobertura se debilita. El enemigo no entra en la luz, pero merodea donde hay sombra. Y esas sombras aparecen cuando la verdad se diluye. Allí nacen los murmullos, las dudas, las debilidades no confesadas. Y si esas puertas no se cierran, el insecto espiritual se instala, no para atacar de inmediato, sino para observar, para medir, para esperar. El creyente que no quiere ser observado por las tinieblas debe decidir vivir totalmente expuesto a la luz. No se pueden servir a dos señores. No se puede reclamar autoridad sin rendición. La limpieza espiritual es la base para toda vigilancia cancelada. Y esa limpieza no surge de la emoción ni de un solo momento, sino de un estilo de vida rendido al Espíritu. Solo quien está bajo autoridad puede ejercerla. Y solo el que ha sido crucificado con Cristo puede impedir que los insectos del enemigo habiten en sus pensamientos, en sus relaciones o en sus decisiones. Hebreos 4:12 afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada
de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa espada es la que descubre lo oculto. Esa voz es la que rompe toda vigilancia escondida. Donde se predica la verdad sin diluir, el enemigo no resiste. Donde se vive en integridad, no hay acceso. Donde la santidad se honra como estilo de vida y no como ideal lejano, ninguna vigilancia prospera, porque lo lleno de Dios no deja espacio a otra voz. El enemigo probará muchas formas, buscará grietas, evaluará debilidades, repetirá patrones, pero donde hay adoración genuina, no encuentra sitio. Donde la sangre del Cordero ha sido aplicada, no existe señal que lo invite. Y cuando el creyente camina con la certeza de que su vida está escondida en Cristo, puede descansar, no porque no haya batallas, sino porque ya no hay acceso, porque la vigilancia no se termina por ignorarla, sino por confrontarla. Y cuando esa confrontación se hace desde la autoridad del reino, toda vigilancia del infierno queda anulada. No es casual que se usen figuras tan pequeñas para describir una operación tan profunda. Los insectos que representan la vigilancia del enemigo no actúan por fuerza, sino por su capacidad de multiplicarse, de esconderse, de adaptarse a lo que no se limpia. Son sutiles, insistentes, pacientes, pero esa misma estrategia revela algo clave. El enemigo necesita ocultarse porque no puede operar en la luz. Su poder se limita a las zonas que no han sido iluminadas. Sus movimientos dependen de lo que permanece sin discernir. Y eso significa que su presencia solo indica una cosa: hay un área que aún no ha sido entregada al gobierno de Dios. Esa es la invitación que sigue abierta. No a vivir con temor, sino a caminar con discernimiento. No a buscar demonios en cada rincón, sino a levantar la mirada y establecer una atmósfera donde lo invisible del reino de Dios desplace lo oculto de las tinieblas. Porque si el enemigo se mueve en estructuras pequeñas y repetitivas, Dios actúa con gloria creciente y presencia que no se apaga. Si Satanás espía, el Padre revela. Si el infierno vigila, el cielo custodia. La clave está en decidir desde qué voz se quiere vivir. Los insectos del adversario pueden vigilar, pero no poseen la última palabra. Pueden rondar, pero no determinan el destino. Y aunque intenten ocupar el pensamiento, el entorno o las decisiones, solo encuentran lugar donde no se levanta la voz de la autoridad. Porque cuando un hijo de Dios afirma su identidad, toda estructura de vigilancia se derrumba. No por la fuerza de su grito, sino por la certeza de su pertenencia. No por un esfuerzo humano mayor, sino porque reconoce a aquel que vive en él. Es la conciencia de la presencia lo que desarma la mirada del enemigo. No se trata únicamente de rechazar lo que parece oscuro, sino de afirmar lo que es eternamente verdadero, que hay un nombre por encima de todo nombre, y en ese nombre hay refugio, hay cobertura, hay victoria. El enemigo puede desplegar 1000 formas de vigilancia, pero todas se quiebran frente a un corazón que no negocia su altar. Ninguna mosca espiritual puede sobrevivir en un lugar donde se adora. Ninguna larva de culpa puede crecer donde la sangre ha purificado. Ningún enjambre de pensamientos puede dominar donde la palabra ha sido sembrada. Lo que el mundo considera débil, una oración, un cántico, un versículo, en el mundo espiritual es una muralla imposible de atravesar. No porque nazca del esfuerzo humano, sino porque está sostenido por la voz que viene del trono. La vigilancia satánica solo reacciona, no crea, no edifica, únicamente responde a lo que Dios ya ha pronunciado. Es imitación, distorsión, eco vacío. Por eso nunca puede adelantarse, solo perseguir.
Pero el propósito de Dios siempre avanza. Camina sobre sendas eternas, habla desde las alturas. Su gloria no se oculta, su luz no puede ser apagada. Y cuando se le da espacio, todo lo que obra en la sombra queda expuesto, desenmascarado y silenciado. Ese es el llamado, no a temer lo que se arrastra, sino a caminar en lo que se eleva. No dejar rendijas por distracción, desobediencia o ignorancia, sino cerrar toda puerta que el enemigo pueda usar para espiar. No con paranoia espiritual, sino con madurez profética, con una mirada que discierne lo invisible, que reconoce lo que no se muestra y que se atreve a limpiar lo que se había normalizado. No se trata de vivir revisando cada rincón con sospecha, sino de establecer una atmósfera donde el reino sea palpable, donde el ambiente esté impregnado de presencia, donde cada palabra, cada decisión, cada espacio proclamen que allí solo hay un Señor, Cristo. Porque cuando Dios habita, el enemigo observa de lejos, pero no puede entrar. Cuando el Espíritu gobierna, las tinieblas rondan, pero no hallan grietas. Y cuando la mente, el corazón y el entorno son conquistados por la luz, todo insecto del infierno queda sin poder. Esa es la victoria silenciosa del reino, no la que busca ruido, sino la que se revela en lo invisible, en la paz que no se puede explicar, en el gozo que no depende de las circunstancias, en la firmeza que no se quiebra frente al susurro de las tinieblas. Porque no importa quién esté mirando desde la oscuridad, si el Padre está en el trono del corazón, ninguna vigilancia prosperará.